Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Con este videíto vamos a trabajar conceptos importantes como el concepto de realidad social y el concepto de instituciones. Vamos a hacer primeramente un acercamiento al marco teórico a partir de este famoso texto de los sociólogos Berger y Luhmann, del libro que se llama La construcción social de la realidad. Nos vamos a ocupar solamente de una partecita del capítulo 2, que se llama La sociedad como realidad objetiva, que ya tienen subida al aula virtual. El trabajo con este concepto nos sirve tanto para la construcción de nuestra red conceptual anual, porque estamos trabajando uno de los conceptos estructurantes, que es el concepto de realidad social, como para el concepto de instituciones, que después se transformará en un contenido para su enseñanza en la escuela primaria. Un concepto de los más importantes para trabajar en la escuela. Veamos entonces un poco qué plantean Berger y Luhmann. Ellos nos van a decir en este capítulo entonces que la formación del organismo biológico y de la persona, del ser humano, se realiza dentro de un orden social anterior. Que este orden social o esta sociedad delimita las posibilidades de comportamiento de las personas, pone una dirección al comportamiento humano. ¿Por qué es esto? Porque los seres humanos, a diferencia de los animales, no tenemos instintos o impulsos biológicos que nos determinen cómo relacionarnos con el medio ambiente. Nuestros instintos o lo que sería nuestra naturaleza humana es sumamente no está desarrollada y es muy imprecisa. Entonces somos capaces de una gama de conductas infinitas formas de ser y de actuar. No es así como los animales tienen en su cuerpo genético grabadas las formas de ser y de actuar en su relación con la naturaleza. El proceso de hominización, es decir, de transformación del mono al hombre, consistió justamente en una regresión de los instintos. Algo así trabajamos también cuando trabajamos el concepto de cultura. Es decir, los seres humanos no traemos en nuestro cuerpo biológico cómo ser y cómo actuar. Es la sociedad o la cultura, ¿sí?, la que nos dice cómo hacerlo, la que nos clausura el mundo, ¿no? Entonces va a decir Berger y Luhmann, es ese orden social el que pone dirección a nuestro comportamiento. ¿Y cómo surge ese orden social, esa sociedad que nos dice cómo ser y cómo actuar? El orden social es una producción humana constante realizada por el hombre en el curso de su continua externalización, en su ser hacia afuera. Existe como fruto de la actividad humana y no es parte de la naturaleza de las cosas. ¿Qué es lo que están diciendo aquí los autores? Justamente esto, el hombre en su externalización, en su continua necesidad de accionar hacia afuera, es el que construye esa sociedad. Esa sociedad no es un dado. Acá parece una de las ideas más importantes que tenemos que construir a lo largo de la escuela primaria desde la ciencia social crítica, ¿no? La idea de construcción social de la realidad. Y ahora nos vamos a meter un poquito en cómo explica el autor el origen de las instituciones. Estos autores nos van a decir que toda actividad humana está sujeta a habituación. Se repite con frecuencia de la misma manera. Esto permite economizar recursos y tenemos la ventaja psicológica de restringir opciones, reduciendo la tensión permanente que provoca tener que decidir. ¿Qué quiere decir con esto? Como las acciones humanas no están determinadas por lo biológico o la naturaleza, tienden a hacerse habituales. Es decir, tendemos a hacer las cosas de la misma manera y a organizarnos rutinas. Estas rutinas o estas acciones habitualizadas, estas acciones rutinarias, lo que nos permiten es reducir la tensión de tener que estar decidiendo todo el tiempo qué es lo que vamos a hacer. Lo cual sería
insoportable desde el punto de vista psicológico, plantean los autores. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos a la mañana, hay ciertos rituales que hacemos, por ejemplo, de limpieza, nos lavamos la cara, nos lavamos los dientes, hacemos el desayuno, llevamos a los niños, las niñas a la escuela, etc. Esas rutinas diarias las hacemos prácticamente sin pensar. Todos los días no nos levantamos diciendo, ¿qué hago? ¿Me lavo los dientes o no me lavo los dientes? ¿Qué hago? ¿Hago el desayuno o no lo hago? ¿Llevo a los niños a la escuela o no? ¿Sí? Eso me produciría un cansancio psicológico que no me permitiría liberar energías para cuando realmente las necesito, ¿sí? Entonces, las actividades humanas tienden, dicen los autores, a volverse habituales. Es una necesidad. Y justamente estas acciones habituales son la base de las instituciones. Los autores plantean entonces que las instituciones aparecen toda vez que se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por diferentes tipos de actores. Vamos a explicar un poquito qué significa esta frase que parece un trabalenguas. Entonces, dijimos que las acciones humanas tienden a habituación y eso nos permite generar una rutina estable de formas de ser. Y cuando esas acciones habitualizadas son compartidas por otros, ¿sí? Cuando aparecen otros actores en la escena, otros actores, esas acciones son tipificadas. ¿Qué quiere decir con esto? Que los otros saben qué es lo que voy a hacer y yo sé qué es lo que van a hacer los otros. Entonces tipifico esas acciones en forma recíproca. Y esas acciones van determinando roles que son independientes de las personas que los ejercen, ¿sí? Siempre ponemos estos ejemplos. Supónganse, esa tipificación de las acciones de los otros me permite a mí también quedarme tranquilo, ¿sí? Reducir la tensión en relación a qué es lo que los otros van a hacer. Parece necesaria para la interacción social. Supónganse, por ejemplo, cuando yo subo un colectivo. Yo sé que el chofer de ese colectivo, independientemente de que tenga una vida X, se llame Juan o Pedro o como se llame, va a seguir una conducta habitualizada. Yo sé de antemano qué es lo que él va a hacer. Va a conducir el colectivo por determinadas zonas de la ciudad que siempre son las mismas. A su vez, él sabe que yo, independientemente de mi nombre o de mi historia personal, soy un cliente de la empresa en ese momento y que voy a actuar como un pasajero, como una pasajera más. Él también sabe qué es lo que yo voy a hacer, qué conducta voy a tener en ese colectivo. Imagínense que yo subo al colectivo y el chofer agarra por cualquier lado, para en un bar, es decir, ¿qué tensión me produciría, digamos, esa acción que no sería habitualizada? Entonces, ahí la acción se institucionaliza, es decir, y la persona, independientemente de la persona, está cumpliendo un rol. Independientemente de quién es el chofer de la empresa y tiene que hacer determinadas acciones típicas. Y por su parte, el pasajero lo mismo. Eso me permite reducir la tensión en la interacción y saber qué es lo que va a hacer el otro. Otro ejemplo y esas acciones habitualizadas, tipificadas recíprocamente, son la base de las instituciones. Otro ejemplo que siempre ponemos es el de la clase de sociología. La profesora entra a la clase de sociología y no entra con un hacha y se pone a bailar conga arriba de los bancos. Los estudiantes esperan que la profesora, ¿sí? Lleve adelante determinadas acciones y esas acciones están tipificadas. Enseñar, escribir en el pizarrón, explicar. Por su parte, la profesora también espera que los estudiantes tengan acciones tipificadas, tomar nota, escuchar, etc.
Es decir, la clase de sociología también está institucionalizada. Independientemente de si algún alumno falta o la profesora se jubila y entra otra profesora, la clase va a seguir estando porque es una institución. Está fija, está objetivada. Entonces, estas acciones, esta tipificación recíproca, habitualizadas por diferentes tipos de actores, es la base de las instituciones. Por supuesto, yo les puse ejemplos en los que estamos hablando de una interacción entre dos sujetos, pero las instituciones implican roles y actores, ¿sí?, de mucha cantidad de gente. Además, las instituciones tienen una historia. Tienen un origen, ¿sí? No se construyen de hoy a la mañana. Para entender el para qué o la función de las instituciones es necesario reconstruir esa historia. Las instituciones también tienen un cuerpo de conocimientos que las legitiman, ¿sí?, que dicen por qué las cosas son así. A veces esos cuerpos de conocimientos están escritas, como por ejemplo las leyes, ¿sí?, en las instituciones estatales ¿sí?, o las legislaciones. Pero otras veces las instituciones tienen un cuerpo de conocimiento que está anclado en el sentido común. Las instituciones de por sí son reguladoras de la conducta. Nos enseñan, nos dicen cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar para cumplir determinado rol o determinado papel. Este carácter controlador es parte de la institución en cuanto tal. Y si alguien se desvía de esas normativas o de esas formas de control de la conducta, existen mecanismos de control social. Ahora, los autores llaman la atención de que los mecanismos de control social, que las personas no cumplen, digamos, las normas de las instituciones esperando la sanción, sino porque son educadas, porque así de alguna manera se hacen las cosas. Los autores ponen el ejemplo del incesto, ¿sí? La sexualidad en nuestra sociedad está institucionalizada, es decir, nosotros en nuestra sociedad, como en todas las sociedades, no podemos tener relaciones de cualquier manera y con cualquiera. Está institucionalizado, por más que no esté escrito en ningún lado, con qué personas podemos tener relaciones sexuales y con quién no. Con nuestros parientes cercanos no podemos tener relaciones sexuales. Y nosotros, nosotras, no cumplimos esta normativa por medio de la sanción. No cometemos incesto porque creemos que está mal, porque hemos sido educados con esa institucionalidad. Una cuestión interesante que bueno, sucede mucho cuando pensamos en instituciones es que no tienen que pensar que las instituciones son los edificios. Las instituciones son estas relaciones sociales, estos roles y estas acciones que se tipifican y que se hacen siempre de la misma manera independientemente de las personas. No son lugares. Puede ser que algunas instituciones ¿sí? se plasmen en espacios, se construyan en espacios. Estamos acostumbrados a pensar que una institución es un hospital, es una escuela que tiene un espacio. Sin embargo, una institución también es la maternidad, es el género, es la sexualidad, la paternidad, ¿sí? Es decir, son formas habituales de hacer las cosas que están objetivadas, digamos, ¿no? Que en esa sociedad histórica se hacen de esa manera. Y algunas pueden plasmarse o no en un espacio. Pero recuerden que la institución es la relación social objetivada y no el espacio. ¿Sí? Las instituciones se objetivan. Cuando nacemos, ¿sí? Esa forma de hacer las cosas está ahí antes que nosotros. Nosotros no decidimos que así fuera y se nos imponen como algo externo que nos coacciona. Las nuevas generaciones aprenden que las cosas son así y se nos presentan como algo natural, que no podemos cambiar a voluntad. Se nos imponen como un hecho objetivo y forman nuestra personalidad. Claro, porque las instituciones las construyen los sujetos en las interacciones.
pero cuando aparece una nueva generación, las cosas se hacen de esa manera. Entonces las nuevas generaciones siempre plantean un problema para las instituciones, porque ellas no estuvieron ahí cuando esas instituciones surgieron y deben aprender a respetarlas. Es lo que nos pasa en nuestra familia con la rebeldía juvenil, cuando nuestros padres vienen y dicen, acá las cosas se hacen de esta manera. Esa es la institución que está regulando nuestra conducta. Y entonces las instituciones se nos presentan como, no como una construcción humana, sino como algo dado, como algo que está ahí, como algo que se nos impone. Por más que la sociedad sea una construcción humana, se nos presenta como algo objetivo y muy difícil de cambiar. Entonces, en este punto ya podemos ver las tres dimensiones de la realidad social en la interacción dialéctica. Por un lado, esta sociedad no es natural, es producto de la interacción humana, es producto de la creación humana, esta necesidad del ser humano de ser hacia afuera, de externalización y de no tener los instintos biológicos, hace que produzcamos nuestra sociedad. Produzcamos estas instituciones que son la sociedad. Entonces, en un segundo momento, igual es dialéctico, ¿no? Pero en un segundo momento, analizándolo en un segundo momento, esas instituciones se presentan como una realidad objetiva, ¿sí? Acá las cosas se hacen de esta manera. Las instituciones que regulan la sociedad son estas. Cuando nacemos están ahí y nos parecen una realidad objetiva. Y por otro lado, el ser humano es un producto social, es decir, cada uno de nosotros es educado, es socializado y esas instituciones no son internalizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Esta forma de hacer las cosas, estas formas de sexualidad, esta forma del género, esta forma de la familia, estas formas del Estado, estas formas de curar, estas formas de enseñar, ¿sí? Esas instituciones nos socializan, es decir, que aprendemos, ¿sí? Se nos enseña a hacer de esa forma. Un poco con esta idea, la idea de construcción social de la realidad que viene de Marx, plantea esta relación dialéctica que se produce entre sujeto y sociedad, que es clave para la sociología. Bueno, hasta acá un poco entonces la cuestión teórica. Cualquier duda que tengan ya saben que puede preguntar. ¿Qué pasa con este concepto en la escuela? Hasta acá entonces dijimos que es una de las ideas más importantes para trabajar con las niñas, es la idea de desnaturalizar esta realidad objetiva. El concepto de institución es un concepto central de las ciencias sociales y está presente en la enseñanza en todos los grados de todos los años con diferentes grados de complejidad. Ustedes también lo van a poder ver que se aborda en el diseño curricular. En primero, por ejemplo, las instituciones clásicas que se trabajan como contenido son familia y escuela. En segundo, como el espacio social que dictamina o que propone, el diseño curricular es el espacio social barrio, podemos trabajar allí como contenido las instituciones del barrio. Y en tercer grado, ¿sí? Las instituciones de la ciudad. Hay que ver ahí qué instituciones queremos trabajar. Bueno, y así, ¿no? En cuarto, en Patagonia, en quinto grado Río Negro, sexto y séptimo Espacio Social Argentina. Hay que ver qué instituciones queremos trabajar y qué, a partir del desarrollo de este marco teórico que propone el área de sociales, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a visualizar esas instituciones, cuáles serán interesantes de trabajar para los chicos y cómo corrernos de una mirada descriptiva a una mirada explicativa que desnaturalice la realidad social. Entonces, desde una mirada crítica es importante trabajar las instituciones que nos proponemos y ver cuáles son los roles y las funciones, ¿sí? Que se cumplen en esta institución.
Es importante saber para qué está, qué función tiene, quiénes son los que trabajan en esa institución y qué hacen. Pero no podemos quedarnos allí. Si nos quedamos allí, ¿sí?, veríamos a la institución como una realidad objetiva. Nos estaría faltando una parte de la realidad. Si nos quedamos allí, estaríamos trabajando desde una mirada positivista. ¿Qué deberíamos trabajar de las instituciones para poder construir una mirada crítica? Apuntando a que las niñas tienen una visión naturalizada de la sociedad y estática en muchos casos. Entonces, la propuesta es no solamente los niños, los adultos también. La propuesta entonces de una ciencia social crítica es ver los procesos instituyentes, es decir, contar la historia de la institución, su origen, y visualizar los sujetos que las crearon, ¿sí? Nosotros estamos posicionándonos en una postura crítica, recuperando la historia y los sujetos, mostrando una vez más que la realidad es una construcción y que esos sujetos crean y recrean, ¿sí?, esa institución. Por ejemplo, también trabajando los conflictos. La idea es que las niñas vean que las instituciones no son inmutables y pueden cambiarse y que somos los sujetos, las sujetas, los que cambiamos estas instituciones. Bueno, hasta acá entonces, a leer, tienen el texto de Berger y Luhmann. El texto de Berger y Luhmann no tienen que leerlo completo, yo les subí el libro completo, pero la lectura obligatoria es solo desde las páginas 64 a la página 89. Y cualquier duda pueden consultarnos, ¿sí?, por correo electrónico o en horarios de consulta que iremos estipulando. Un saludo a todas y todos. Bueno, recuerden también que tienen una actividad, me había olvidado, para realizar, que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, por un lado, leer la teoría, entender lo que están planteando estos sociólogos para saber cómo posicionarnos, porque en general desde la escuela se trabaja desde una mirada muy descriptiva y muy positivista. Y después les proponemos entonces posicionarse en un barrio, puede ser el barrio actual, el barrio de la infancia, y elegir una institución para trabajar pensando en trabajar en un segundo grado, es decir, niños pequeños, niños de primer ciclo. ¿Qué institución del barrio les gustaría trabajar? ¿Por qué esa institución les resulta significativa y no otra? Recordemos que la vida cotidiana es el anclaje o el acceso que nosotros tenemos para el trabajo con los conceptos teóricos de las ciencias sociales. Entonces, busquemos una institución que nos resulte significativa desde el punto de vista de la relevancia social, que pueda ser significativa para los niños, las niñas, que puede ser significativa para ustedes también, ubicándose en un barrio real, en un barrio de su infancia, en el barrio actual. Fundamenten tratando de incorporar allí algunas de estas cuestiones estudiadas, por qué eligieron esa institución. Y por último, piensen en una puerta de entrada, un recurso para tematizar y una problematización. Recuerden que a diferencia de Sociales 2, aquí estamos trabajando con niñas pequeñas, ¿sí? Entonces las motivaciones y las concepciones sobre el mundo son diferentes. Tengan siempre esto en cuenta. Bueno, un besito, nos vemos y que estén todos muy bien, todes muy bien.